Hola, soy José Pulido, docente y consultor en gerencia de proyectos y paraje de plantas. En esta oportunidad presentaremos el seminario Estimación de costos de paraje de plantas. Este seminario resume las prácticas recomendadas de los AACE RP 112R-20 y RP 116R-21, que trata sobre la clasificación de los estimados y las bases del estimado de costos de paraje de plantas. En esta primera parte, los temas serán los siguientes. Importancia de la clasificación de los estimados. Matriz de clasificación de los estimados. Incertidumbres del estimado. Riesgos sistémicos de pares de plantas. Lista de verificación de insumos del estimado y matriz de madurez. Y el resumen de la primera parte. Iniciamos con la importancia de la clasificación de estimados. El sistema de clasificación de estimados delinea o crea un mapa de las fases y etapas de la estimación de costos junto con una definición genérica de madurez, de alcance y una matriz de calidad que puede ser aplicada a lo largo de una amplia variedad de industrias y contenidos de alcances. El propósito de la clasificación de estimados es alinear el proceso de estimación con el desarrollo del alcance por etapas con el proceso de toma de decisiones. Seguimos con la matriz de clasificación de estimados. En la parte superior de esta matriz tenemos la característica principal y la característica secundaria de la matriz de clasificación de estimados. Tenemos que en la primera columna la clase de estimado, que va desde la clase 5, clase 4, clase 3, clase 2, clase 1. Vamos a pasar de izquierda a derecha por cada uno de estos columnas. Para la clase 5, tenemos que el tiempo aproximado de la etapa expresado como tiempo antes de la parada va de 3 a 12 años. El nivel de maduración aproximado de la definición de alcance de los entregables expresado como porcentaje de la definición completa va de 0% a 2%. El uso final o propósito del estimado es para planificación a largo plazo. La metodología típica del método de estimación es el costo de un evento similar. El rango esperado de precisión o la variación típica en rangos de alto y bajo al 80% del intervalo de confianza. Para el bajo tenemos el menos 20% al 50% y para el alto el más 30% al más 100%. Para el clase 4, el tiempo aproximado de la etapa expresada como tiempo antes de la parada va de 12 a 36 meses. El nivel de maduración aproximado de la definición de alcance de los entregables va del 1% al 15%. El uso final es para la indicación preliminar del presupuesto. La metodología es el costo de evento similar previo con ajuste de alcance. El rango esperado de precisión para el bajo tenemos menos 15 a menos 30% y para el alto más 20% a más 50%. Para la clase 3, el tiempo aproximado de la etapa expresado como el tiempo antes de la parada va de 6 a 12 meses. El nivel de maduración aproximado de la definición de alcance de los entregables está entre el 10% al 49%. El uso final es la aprobación inicial de presupuesto, o sea, solicitud de fondos. La metodología es conteo detallado de materiales con precios históricos. El rango esperado de precisión va de menos 10% a menos 20% para el bajo y en el alto tenemos el más 10% al más 30%. Para la clase 2 tenemos que el tiempo aproximado de la etapa expresado como tiempo antes de la parada es de 3 a 6 meses. El nivel de maduración aproximado de la definición de alcance de los entregables va de 30% a 75%. El uso final es para aprobación final del presupuesto. La metodología es conteo detallado de materiales, que es una mezcla de precios históricos y comerciales. El rango esperado de precisión va de menos 5% a menos 15% y el alto de más 5% a más 20%. Para el clase 1, el tiempo aproximado de la etapa expresado como tiempo antes de la parada va de 1 a 3 meses. El nivel
de maduración aproximado de la definición de alcance de los entregables está entre el 65% al 100%. El uso final es para estimado de control. La metodología es conteo detallado de materiales con precios comerciales. El rango esperado de precisión, para el bajo tenemos menos 3% a menos 10% y para el alto el más 3% a más 15%. Veamos las incertidumbres estimados y rangos de precisión. En la parte superior tenemos una matriz que resume básicamente lo que habíamos discutido anteriormente. Va desde clase 5 al clase 1, con el nivel de maduración y el tiempo aproximado. Entonces, el nivel de maduración define la clase de estimado, que es lo que queremos resultar con este gráfico, con esta tabla superior. En la parte inferior tenemos el cono de incertidumbre para los clases estimados, que va desde la clase 5 hasta la clase 1. Y están indicados también los rangos de precisión. La figura ilustra que los rangos de precisión solapan las clases estimados. Seguimos con la lista de verificación de insumos. Como indicamos anteriormente, el nivel de madurez define la clase de estimados. Entonces, la lista de verificación de insumos del estimado y matriz de madurez es la siguiente. Tenemos clasificación del estimado. Va desde el clase 5 hasta el clase 1 y están aquí los niveles de madurez del 0% al 100%. La información de ejecución general de la parada. Plan de integración del proyecto de capital. Para clase 5 no se requiere. Para clase 4 tiene que estar definido, así como para clase 3, clase 2 y clase 1. En estrategia de contratación. Para clase 5 no se requiere, pero sí para los demás clases de estimado. Estrategia de procura. Para clase 5 no se requiere, pero sí tiene que estar bien definido para la clase 4 a clase 1. Organización de preparación y planificación. Para la clase 5 no se requiere, pero para el resto de los clases estimados sí se requiere. Sí, tiene que estar bien definido. Organización del equipo de ejecución. Para la clase 5 no se requiere, ni para la clase 4. Para la clase 3 tiene que haber un preliminar y para clase 2 y clase 1 tiene que estar bien definido. Continuamos con la lista de verificación en la matriz de madurez. En este caso vamos a tratar la información del alcance. Información de inspección basada en riesgos. Tenemos que tener una lista inicial para la clase 5 y para la clase 4. Para la clase 3 tenemos una lista congelada y para la clase 2 y clase 1 tenemos una lista completa. Registro dependiente de mantenimiento correctivo y preventivo. Para la clase 5 no se requiere. Para la clase 4, una lista inicial. Para la clase 3, una lista congelada. Y para la clase 2 y clase 1, una lista completa. Estudios HACCP y operabilidad y alcance del análisis de peligro de procesos. Para la clase 5 no se requiere. Para la clase 4, una lista inicial. Para la clase 3, una lista congelada. Y para la clase 2 y clase 1 tiene que estar completa. Modificaciones menores hidratantes ejecutadas por el equipo de mantenimiento bajo el proceso de manejo de cambios. Para la clase 5 no se requiere. Para la clase 4 una lista inicial. Para la clase 3 una lista congelada. Y para la clase 2 y clase 1 una lista completa. Alcance de los proyectos de capital corporativos. Para la clase 5 no se requiere. Para la clase 4 una lista congelada. Y para la clase 3 al clase 1 una lista completa. Alcance de los proyectos de planta. Para la clase 5 no se requiere. Para la clase 4 una lista congelada, así como que para el clase 3, clase 2 y clase 1 una lista completa. Detección de fugas y alcance de las reparaciones. Para la clase 5 no se requiere. Para el clase 4 una lista inicial. Para la clase 3 una lista congelada y para la clase 2 y clase 1 una lista completa. Continuamos con la lista de verificación. En este caso, información organizacional. Planes de parada y arranque. Para la clase
5 y clase 4 no se requiere. Para clase 3 una lista preliminar. Para clase 2 y para clase 1 una lista completa. Requerimientos y procedimientos de bloqueo y etiquetado. Es decir, lockout, tagout. Tenemos que para clase 5 y clase 4 no se requiere. Para clase 3 tenemos que tener un preliminar. Y para el clase 2 y clase 1 tenemos una lista completa. Plan de almacenamiento temporal de productos intermedios. Para el clase 5 y el clase 4 no se requiere. Para el clase 3 tenemos una lista preliminar. Para el clase 2 y clase 1 tenemos una lista completa. Plan de servicios. Para el clase 5 y clase 4 no se requiere. Para el clase 3 se requiere una lista preliminar y para el clase 2 y clase 1 una lista completa. Plan de administración del mechurrio. Para el clase 5 y el clase 4 no se requieren. Para el clase 3 una lista preliminar y para el clase 2 y clase 1 una lista completa. Plan de logística incluyendo alojamiento de contratistas, áreas de almacenamiento, etc. Para el clase 5 y el clase 4 no se requiere. Para el clase 3 una lista preliminar y para el clase 2 y clase 1 una lista completa. Plan de desechos. Para el clase 5 y clase 4 no se requiere. Para el clase 3 una lista preliminar y para el clase 2 y clase 1 una lista completa. Plan de las instalaciones. No se requiere para la clase 5. Se requiere para la clase 3 y para la clase 4 una lista preliminar y para el clase 2 y clase 1 tiene que estar completa. Plan de materiales y almacenamiento. Para el clase 5 no se requiere, para el clase 4 una lista preliminar, así como para el clase 3 y para el clase 2 y clase 1 tiene que estar completa. Continuamos con costos por incertidumbre y riesgos. Al contrario de los proyectos, las paradas tienen que considerar las incertidumbres y riesgos en 3 categorías. Por ejemplo, tenemos trabajo emergente, trabajo descubierto y contingencia. Si vemos el gráfico, tenemos que en el alcance básico, que se refiere al proceso de definición y validación del alcance, que ocurre antes de la fecha de corte, ahí tenemos, digamos, todo ese proceso de validación y cuestionamiento del alcance de la parada. Entre la fecha de corte y el inicio de la parada surge el trabajo emergente, que son cambios de alcance después de la fecha de corte. Después del inicio de la parada surge el trabajo descubierto. El trabajo descubierto surge mientras se ejecutan los trabajos en la parada. Es decir, cuando se abre un equipo y se descubre que tiene un daño mayor al que se había identificado inicialmente. La contingencia, seguimos con riesgos sistémicos y rango de precisión del estimado de una parada. Pero antes vamos a ver un poquito lo que es la contingencia. La contingencia es el monto añadido al estimado para condiciones o eventos para los cuales la situación, ocurrencia o efectos son inciertos y la experiencia ha demostrado que podría ocasionar costos adicionales. Sigo con riesgos sistémicos. Los estimados de costos preparados por equipos de trabajo que tienen procesos de trabajo o procesos de riesgos débiles o estrategias de pago débiles tenderán a tener unos rangos de precisión muy amplios. Vamos a definir qué son riesgos sistémicos. Un riesgo sistémico incluye aquellos riesgos que no son únicos o particulares a un proyecto o a una parada de planta. Las paradas de plantas con muchos riesgos sistémicos tenderán a tener amplios rangos de precisión. Ejemplo de incertidumbres sistémicas incluyen nivel de congestionamiento del sitio, disponibilidad de la labor local, cambios recientes de contaminación y procedimientos de limpieza, procesos con materiales particularmente peligrosos, alcances considerables de los trabajos de tuberías, alcances considerables de los trabajos de instrumentación, complejidad de la parada en términos de magnitud del alcance, proporción de los trabajos de proyectos de capital y la duración del intervalo entre paradas. Tuve la oportunidad de trabajar en la parada de una planta de recreación que maneja materiales peligrosos. Además, el alcance de los trabajos de tubería fue considerable y los trabajos de instrumentación también.
Además, hubo también complejidad en cuanto a que los intervalos entre paradas eran bastante considerables y la magnitud del proyecto era bastante considerable también. Continuamos con el resumen. Discutimos la importancia de la clasificación de los estimados mediante una matriz que describe las fases y etapas del estimado junto con la madurez del alcance y una matriz de calidad aplicada a una variedad de industrias. Revisamos las incertidumbres del estimado, graficamos el cono de incertidumbre y repasamos los niveles de madurez del alcance relacionándolos con los rangos de precisión. Explicamos la lista de verificación de insumos del estimado y la matriz de madurez, con los elementos de la información del estimado, el alcance y la organización. Muchas gracias por su atención. Lo invitamos a nuestros próximos videos en LinkedIn y YouTube. Gracias.